Gloria a Dios. Amados, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Vamos a dar inicio a la oración. Dios es bueno. Amén. Vamos a aprovechar este tiempo para darle gracias al Señor. Todo lo que ha permitido. Hermano John Jairo, ya lo hemos recuperado. Siempre es un desgaste, pero vale la pena. Vale la pena. Amén. Por lo menos se puede trabajar, pero ya estoy mucho mejor. La vez pasada me tocaba trabajar así en las cosas. Claro. Es de mucha fortaleza espiritual. Pero el Señor nos fortaleció a pesar de que estábamos enfermillos. El Señor se manifestó. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, maravilloso. Estábamos malos, pero el Señor Claro, y soportaron hasta el fin. Y ahorita dice, después por ese, ayuda tan después de los hermoso. 3 días que fuimos. Porque yo pensé que por la tiroides no iba a aguantar. Yo decía, Dios Ah, mío. sí. Yo decía, Padre, pero Gloria a yo Dios. quedé sorprendida. Dios es bueno, Dios es bueno. Sí. El próximo ya se hace más organizadamente. Vamos a mirar si en vacaciones de junio hacemos, sí, cuando haya vacaciones de los muchachos hacemos otros 3 días de ayuno cruzado. Sé que va a ser de mucha bendición. El pastor se enflaquece rapidísimo. Ya yo me pongo muy delgadito muy rápido. Oye, sí, yo no. Ya se va recuperando uno. Ya la pastora empezó a darle de todo a uno. Ay, oye, ese platito que Esto va muy quiero ir a mi delicioso. hermana. Dios es una bendición, ¿verdad? Siempre Bendito. estuvo muy, muy rico. No lleva. Y yo cuando regresé a casa ya me esperaba otro cantito. ¿Sí? Gloria a Dios. Ah, no. Entonces vamos. Sí, y ya en el servicio del miércoles ya yo estaba muy, y no, y físicamente ya, porque predicar es algo extenuante también, físicamente, espiritualmente lo fortalecemos. Dice la escritura, el hombre interior se va fortaleciendo, pero el hombre exterior, el cuerpo, sí. Dios es bueno. Padre, una vez más, frente a ti, en tu presencia, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque tu misericordia es para siempre. Señor, en ti hemos depositado toda nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza. Tú eres el Dios de nuestras vidas, el Dios que nos fortalece. Hoy estamos aquí, en tu casa, una vez más, dándote gracias por todo aquello, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, por todo aquello que tú has propiciado en nuestro corazón, en nuestro ser. Te rogamos, Padre, que continúes esa obra que has empezado en cada uno de nosotros. Este ayuno, Señor, es dedicado a ti. Todos y cada uno de los 40 días de ayuno que estamos haciendo son, Señor, para agradarte, para hacer, Señor, morir a nuestra carne y que tu Espíritu se vivifique en nuestras vidas. Hoy agradecemos tanto, Señor, por el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. Agradecemos por nuestros hogares, este hogar que tú nos has dado, por nuestras familias. Agradecemos, Señor, porque tú nos has dado un empleo, un sustento para vivir. Tú has colocado, Señor amado, personas a nuestro alrededor que han ayudado en cada uno de nuestros procesos. Tú no nos has dejado solos en ningún momento. Siempre tu compañía, tu cuidado permanece en cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor, te agradecemos por ser Jireh en nuestras vidas, porque tú suples el alimento en nuestras mesas
todos los días. Tú no permites que nuestros hijos, Señor amado, desfallezcan. Tú los guardas, tú los proteges, tú los cuidas. Tú estás con ellos también. Tú eres ese poderoso gigante que todos los días, Señor, está con nosotros. Vive en nosotros. Esta mañana, Padre eterno, cada una de las personas que nos encontramos aquí en tu casa y aquellas que nos ven a través de la internet, sean bendecidas, prosperadas y en victoria en Cristo Jesús. Hoy tenemos, Señor, un tiempo de palabra también para compartir. Un tiempo donde sabemos que tú te vas a glorificar, donde sabemos, Señor, que importante eres tú y traes un mensaje para cambiar nuestras vidas por completo, porque tu palabra tiene poder. Pero queremos recibir lo que tú tienes preparado de la mejor manera posible. Por lo cual te pedimos, Dios de gloria, que perdones nuestros pecados. Cada uno de nosotros reconoce cuáles son los errores que tenemos. Cada uno de nosotros sabe qué es aquello, Señor, con lo que lucha con constancia. Sin embargo, también sabemos a través de tu palabra que tú te fortaleces en nuestras debilidades. Gracias. No entendemos muchas cosas. Tú eres un Dios tan poderoso, tan amoroso, tan lleno de paz, de abundante misericordia, tan fiel y justo, Señor. Por lo cual colocamos cada error, cada pecado delante de ti. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por ser ese Dios que está con nosotros todos los días. Gracias porque no solo has cuidado de nosotros, sino has cuidado también de nuestros hijos. Señor, también como hijos, pedimos porque tú has cuidado a nuestros padres, a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros familiares. Gracias por estar, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, Señor, continúa guardando nuestras vidas. Señor, sigue sanando nuestros cuerpos, pero también sana nuestros corazones y nuestras mentes de todo aquello que el enemigo ha podido traer a nosotros, que ha causado tanto daño. Sin embargo, aquí estamos, aún de pie, porque hemos creído en un Dios de poder, en un Dios de autoridad. Esta mañana, Padre eterno, nuestras vidas las colocamos delante de ti. Pero no las colocamos como un cliché o las colocamos, Señor, como una palabra más que decimos. Lo hacemos de corazón. Nos presentamos delante de la presencia del Dios vivo, tal cual y como somos, con todos los defectos que tenemos, pero también con todas las virtudes que tú has puesto en nosotros, Señor. Hoy, una vez más, Padre de toda gloria, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Señor, gracias por cada enseñanza, aunque al principio no haya sido fácil recibirla. Gracias por cada prueba, gracias por cada proceso, aunque muchas veces ha sido doloroso. Ayer tú nos permitías hablar en una reunión de caballeros y hablábamos acerca de cómo ese barro iba siendo procesado para llegar a ser una vasija útil. Y ellos decían, yo quiero ser procesado, porque voy a llevar el proceso a mi hogar, a mi casa. ¡Cuán gozo, Señor! ¡Cuánto gozo, Padre, ocasionaste en el corazón de tu siervo! Cuando escuchábamos hablar a aquellos hombres, entendiendo tu palabra y diciendo, yo llevo esto a los hogares. Yo llevo esto donde mi esposa, yo llevo esto donde mis hijos, mi hogar va a cambiar. Solo tú, Señor, puedes cambiar nuestras vidas.
Solo tú, Señor, puedes transformarnos. Tú eres aquel, Señor, que nos ha dicho: no conforméis a este siglo. Tú nos has dicho que hay una renovación en nuestro entendimiento. Pero nos has dicho al final de Romanos 12:2 que vamos a comprobar tu voluntad agradable y perfecta. Te amamos, Dios, y no podemos ocultar lo que tú has hecho en nosotros. Y no queremos hacerlo. Vamos a seguir llevando tu palabra. Vamos a seguir exaltando tu nombre. Vamos a seguir orando por los enfermos y los enfermos sanarán. Vamos a seguir echando fuera, expulsando demonios, y los demonios tendrán que huir, porque tú, Señor, tienes el poder y la gloria, y todo es por ti y para ti. De aquí estamos, un remanente que se levanta en fe, un remanente que se levanta en victoria, un remanente que se levanta con todo lo que tú has puesto en nosotros: dones espirituales, ministerios, llamados para servirte, Señor, con amor, con templanza, con temor, porque tú eres soberano y haces como tú quieres, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Que cada uno de nosotros pueda experimentar lo maravilloso que es permanecer en tu presencia. Te amamos, Padre de gloria. En tus manos colocamos este ayuno. Este tiempo es para ti. Nos deleitamos en tu palabra, nos deleitamos en todo lo que hagamos aquí. Usa nuestras vidas, cada participación, Señor, en el nombre de Jesús, sea guiada por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Que sea tu presencia moviéndose en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todo y de todos. Que cada uno de nosotros pueda experimentar un conocimiento pleno de lo que tú, Señor, puedes darnos. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Gracias, Dios. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria al Señor. Ya saludó a todos que estén a su lado. Vamos, levántese, díganle a todos: Dios te bendiga. A eso, gloria al Señor. Juntos, unánimes y en armonía. Saludamos a las personas que nos ven a través de las redes. Dios les continúe bendiciendo. Estamos en un tiempo de ayuno, 40 días de ayuno. Cada petición de oración la podemos ir colocando por allí y vamos a estar orando. Pero vamos a escuchar primero un mensaje de la palabra, un mensaje de poder que puede transformar nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy quiero hablarte de un mensaje que tal vez tú hayas escuchado muchas veces, de un hombre de Dios, o de varios hombres de Dios en realidad. Y este mensaje lleva como título: vale la pena ser fiel. ¿Cómo se llama el mensaje? Vale la pena ser fiel. Amén. ¿Cuántos le somos fieles a Dios? Amén. Wow. ¿Sabes? Es importante esforzarnos por serle fieles al Señor. Que nada ni nadie nos robe ese privilegio. Serle fieles a Dios. Que no haya nada más importante que Dios en nuestra vida. Que no podamos reemplazar
a Dios por nada. Dios primero que todo. Amén. ¿Sabes? Cuando nosotros buscamos a Dios primero, lo demás es añadido. Amén. Amén. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás. Aleluya. Quiero invitarte a las Escrituras. Y quiero invitarte al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18. Amén. ¿Alguien me ayuda a leer con voz de trompeta los versículos del 5 al 7? Amén. En Jehová, Dios de Israel, alzó esperanza. 5 al 7. Ezequías, ¿sí? Sí. Segundo de Reyes 18, 5 al 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, y fue antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quisiera que salía, esperaba. Este vivió contra el rey de Asiria y lo hizo. Amén. Amén. Yo necesito una Biblia porque cada gloria al Señor. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Ezequías. Mira. Y está diciendo que Ezequías, rey de Israel, era un hombre que agradó a Dios. Amén. Amén. Dice que el rey Ezequías, Dios se agradó de él y Dios hizo milagros en Ezequías. Cuando Dios está agradado de nosotros, Dios empieza a hacer lo sobrenatural de él en nuestra vida. Amén. Y Ezequías lo que hizo fue serle fiel, ser obediente al Señor. Cuando nosotros tenemos fidelidad ante Dios, cuando nosotros colocamos a Dios en el primer lugar, Dios se encarga de todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Dios suple cada necesidad, Dios sana, Dios edifica, Dios construye, Dios bendice. Pero lo único que el Señor nos manda es hacerle fiel. Hacerle fiel. Aprovechemos las personas que tienen la oportunidad de compartir en el grupo de la iglesia los envíos. La palabra o el nombre de Ezequías significa Dios ha fortalecido. Dios ha fortalecido. Wow. ¿Cuánto necesitamos esa fortaleza del Señor? Ezequías fue el rey número 13 de Judá, independiente. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo es esto y cómo es una independencia de Judá aún en el pueblo de Dios. Ezequías tomó el trono cuando todo estaba en una crisis terrible. Todo estaba mal. El papá de Ezequías era Acaz. Y Acaz permitió que el pueblo de Dios y que el trono se llenara de tantas cosas paganas. Acaz rechazó a Dios y se entregó a los ídolos. Adoraba dioses falsos. Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Siempre estaba haciendo cosas que no agradaban a Dios. Acaz
hizo imágenes fundidas a los Baales y empezaban a adorar. Colocó en lugares altos estatuas y imágenes, y las gentes empezaron a distorsionar. Este hombre se llenó de tantos argumentos para desagradar a Dios por completo. Y era un hombre que sabía y que conocía qué es lo que le agrada a Dios. Sin embargo, quebró los utensilios e hizo algo terrible. Cerró las puertas del templo de Jerusalén. Se acabó la adoración al verdadero Dios. Las puertas del templo fueron cerradas. Acaz era un rey terrible, que no tuvo temor por el Señor, que no tuvo ningún tipo de respeto por las cosas de Dios. Y Acaz era el padre de este hombre del cual hoy vamos a hablar, llamado Ezequiel. Es tremendo porque Ezequías venía de una descendencia de alguien que fue terrible ante los ojos de Dios. Sin embargo, Ezequías a los 25 años empezó a reinar. Tomó el trono y las cosas empezaron a cambiar. Hoy quiero decirte que eres tú mismo y tú misma quien escoge el camino a seguir. Tal vez tú no tuviste el mejor ejemplo. Tal vez los ejemplos que viste como padre, como madre, no han sido los mejores. Pero tú escoges cuál es el camino que tú vas a seguir de ahí en adelante. Ezequías tuvo un ejemplo terrible. Su padre era idólatra, su padre se dejaba llevar por muchas cosas, las emociones, y cerró el templo. Sin embargo, Ezequías llegó con la convicción de que el Dios de Israel podía restaurar su casa. No importa de dónde venimos, lo que importa es que nosotros confiemos en el Dios Todopoderoso para que nos lleve a donde Él nos quiere llevar. No es de dónde venimos, es a dónde vamos. Hay una salvación y una vida eterna que nos espera y que espera a los nuestros. Y Dios nos ha escogido a nosotros. Muchos somos los primeros de las familias. Muchos somos los primeros que decimos, o los primeros del hogar, que estamos allí diciéndole: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero tenemos tantas ataduras. Ezequías no se dejó. Ezequías decía: con todo el ejemplo malo que me dieron, yo sé quién es Dios y yo voy hacia adelante. Tú escoges el camino a pesar de todo. Ese padre acá fue terrible, pero Ezequías tuvo una conducta agradable a Dios. ¿Cuántos tenemos esa conducta? Esa maldición generacional se rompió. Y toda maldición generacional se rompe también en nosotros. En cualquier aspecto. Tal vez muchas cosas ya han mejorado, tal vez muchas cosas ya han cambiado, pero a partir de este momento se rompe todo aquello que el enemigo ha querido hacer para que tus generaciones postreras no avancen, no crezcan en el Señor. Y la palabra de Dios nos habla de que Dios se agradó de Ezequías porque Ezequías mostró fidelidad. Repite conmigo: fidelidad. Lo primero que le pregunta a un médico cuando vas a consulta es tus antecedentes familiares. ¿Sí te has dado cuenta? ¿En tu casa ha habido cáncer? ¿Familiares que han tenido problemas de artritis? ¿Verdad?
El médico lo primero que hace es escudriñar tus antecedentes, las personas que estaban antes de ti, porque muchas veces nosotros heredamos, ¿verdad? Te preguntan, ¿hay cáncer? ¿Hay malformaciones en tu familia? Diabetes, hipertensión, ¿verdad? Porque es muy común que heredemos, ¿verdad? Y el médico a partir de ahí empieza a determinar un diagnóstico. Esto es tremendo. En el mundo espiritual hay cadenas también. En el mundo espiritual hay cadenas de pobreza, hay cadenas de enfermedades, hay cadenas de conductas, alcoholismo, ¿verdad? Droga, promiscuidad, homosexualismo, fornicación, adulterio, gula, contiendas, maledicencias. Y muchas personas están esperando a que tú manifiestes. ¿Y cómo es tu familia? Para decir, ya sé cómo eres tú, ya sé de dónde vienes, ya sé cuál es tu linaje. Eso es lo que ocurre muchas veces. Constituyen una forma de diagnóstico aún fuera de un consultorio por cosas que tu familia vive, y la gente te empieza a juzgar por la familia de donde vienes. Y ese es el diagnóstico con que el enemigo va a intentar dañarte, engañarte, para usarlo en tu contra, si tú se lo permites. Acá vimos a un hombre como Acaz, malo, perverso, idólatra, y vemos a un hombre como Ezequías, su hijo, que no siguió las mismas costumbres de su padre. Dios rompe todo pacto generacional hoy en el nombre de Jesús, porque su palabra está expuesta y la palabra de Dios tiene poder. Y se rompe todo pacto generacional, y se rompe todo pacto de pobreza, y se rompe todo pacto de maledicencia, de pleito. Se rompe todo pacto de que las mujeres de esa familia, de ese linaje, no se casan, sino que viven en unión libre. Eso se rompe en el nombre de Jesús. De que los hijos siempre no van a estudiar, sino que empiezan a trabajar desde niños y nunca estudiaron. Se rompe. De que ninguno va a la universidad, se rompe en el nombre de Jesús. De que no van a ser profesionales, lo máximo es una carrera técnica. Eso se rompe en el nombre de Jesucristo. De que hay maledicencia, y ya se ríen cuando el niño pequeñito empieza a pronunciar palabras de grosería, porque es lo que escucha. Eso se tiene que romper. Nosotros no estamos llamados para eso. Nosotros estamos llamados para la victoria, porque tenemos un Dios de victoria. Ezequías rompió con todo eso que Acaz había hecho, porque Ezequías quiso agradar a Dios, porque Ezequías quiso serle fiel a Dios. Mira qué tremendo. En Hechos 16 nos habla del padre de Timoteo. Vámonos allá. Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2. ¿Qué dice? Llegó a él y al Islam, que había un llamado Timoteo, hijo de una mujer fría creyente, pero el padre Diego, que daba buen testimonio de los más que estaban en lista y en Otón. Amén. Dice que Timoteo daba un testimonio, pero habla de que tenía, la mamá era mujer judía creyente, pero el padre era ¿de dónde? De Grecia, era griego. ¿Qué encontramos en Grecia? Idolatría. ¿Qué encontramos en Grecia? La diosa de Artemisa, encontramos en Grecia. Andrómeda, encontramos en Grecia. Toda esta cantidad de dioses, que tenían un dios para todos. Poseidón, dios del mar. Atenea, diosa de la guerra.
Y así teníamos una cantidad de cosas y la gente ahí idolatraba de todo. Y este padre de Timoteo era griego. Sin embargo, es ahí Timoteo, tremendo discípulo del Señor, porque Pablo lo instruyó. Es decir, no es tu descendencia, no es de donde tú vienes, de donde tú provienes, es para donde tú vas, es para donde el Señor te va a llevar. Y lo que tú vas a llevar, lo vas a llevar también a compartirlo con tus hijos. Dice la Escritura que este Timoteo no siguió el ejemplo de su padre, él siguió el ejemplo de su mamá. Pablo le habla a Timoteo y le habla de que Timoteo, es que en ti hay algo, hay una fe no fingida. Y yo sé de dónde viene de tu madre Eunice, de tu madre Loida, de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Esto es tremendo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Segunda de Timoteo 1, 5. ¿Cómo dice? 1, 5. De la fe no fingida, ¿verdad? Sí, pero vamos a leerla fuerte porque se me pierde la gente del internet. Recuerdo tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Eloita, luego tu mamá Eunice. Estoy seguro de que tú también la tienes. Amén. La abuela Eloida y la mamá Eunice tenían una fe no fingida. Y eso lo heredó Timoteo. Pero si el carácter del padre era griego. Vamos a seguir el buen ejemplo y vamos a desechar lo malo. Amén. Timoteo no es el único ejemplo de que no importa lo que el mundo espere de ti. Tú eres un ejemplo vivo de que hay gente que ha estado esperando de ti caída, derrota, pero tú estás firme porque Dios te tiene firme. Tú estás firme no por tus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios en ti. ¿Sabes? Mucha gente está esperando que tú caigas. Mucha gente ha esperado que tú te rindas, que tú declines a donde el mundo cree que tú deberías estar. Pero es que Dios te escogió a ti con un propósito. Y el propósito de Dios se cumple. Y así pasó con Ezequías. Ezequías agarró el reinado. A él no le importó lo que había hecho su padre. Él ahora empezó a hacer cambios. Vamos a Segundo de Crónicas 29. Segundo de Crónicas 29. Empezó Ezequías a hacer cambios. Abrió las puertas de la casa de Jehová. Las que había cerrado su padre, Ezequías las abrió. En los versículos 5 empieza Ezequías a hacer cambios. ¿Verdad? 29:5. Empezó a convocar a los sacerdotes y levitas y les habló. ¿Qué les dijo? Les dijo: oídme, levitas santificados, ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y santuario la edificio. ¡Wow! Oídme ahora, levitas, sacerdotes, santifíquense ustedes y santifiquen la casa de mi padre que fue violada, la casa de Dios que fue destruida, la casa de Dios que fue dañada. Ezequiel llegó con una nueva convicción, y esto es lo que vamos a llevar nosotros a nuestros hogares. Una convicción nueva de que Dios es real, de que Dios va a transformar, de que Dios va a edificar, de que Dios va a construir. Se acaba el tiempo de que todo aquello el enemigo quiso destruir y nosotros simplemente nos dejamos llevar. No, nos paramos en la brecha como Ezequías y vamos a convocar a quien tengamos que convocar y vamos a hablarle a quien tengamos que hablarle y le vamos a decir: ¿sabes una cosa? A partir de ese momento en esta casa se hace la voluntad de Dios. Amén. Dios es bueno.
Ezequías marcó la diferencia. ¿Cuántos estamos dispuestos a marcar la diferencia? ¿Cuántos estamos dispuestos a pelear por nuestros hogares, por nuestras familias? No vamos a dejar que el enemigo se salga con la suya. No vamos a dejar que el enemigo se robe nuestra familia. Tenemos abuelos, tenemos primos, tenemos tíos, tenemos familiares. Yo sé que hay que luchar por nuestro hogar, pero podemos entendernos. Vamos a entender esa red. La familia, apellidos paternos y maternos, vamos a luchar por ellos. Vamos a orar por nuestros vecinos. Vamos a orar por nuestros conocidos. Tal vez Dios coloca una persona frente a nosotros. La vimos en el Transmilenio, la vimos en otra parte. Pero ¿por qué yo estoy viendo tanto a esta persona? Esta persona cada vez que yo paso la veo, la encuentro. Está como el arroz, está en todas partes. Es porque el Señor me está poniendo. Es que no sé cómo se llama. No me interesa cómo se llama. Padre, esa persona, tú sabes quién es. Empieza a orar. Empieza a extender, a expandir la red. Ezequías quitó los lugares altos. Los quitó. Él dijo, esto no va aquí. Lo quito. Ezequías quebró las imágenes. Acaz había hecho imágenes. Había puesto lugares altos para adoración. Ezequías quebró todo esto. Cortó los símbolos de Acera. Los cortó. Trajo holocausto y sacrificio, pero ya no para dioses falsos. Trajo holocausto y sacrificio para Jehová. Y en los lugares altos se hicieron sacrificios al Dios vivo. Que tu casa sea un altar, pero tu casa completa. Que no permitas contaminación de tu casa. No le permitas la entrada a todo el mundo. No permitas que la gente viole lo que Dios colocó en tu casa. Tu casa es un altar para Jehová. Tus hijos son de Dios. Bendícelos siempre. Cuando ellos vayan a salir, ora con ellos. Que no haya contaminación que los dañe. El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida porque tú eres de Dios. La autoridad la tiene Dios. ¿Sabe por qué un cristiano verdadero no puede ser poseído por un espíritu inmundo? Porque el cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo y Dios es celoso. Él no comparte su gloria. Y llegó Ezequías y restableció la adoración a Dios. Ezequías restableció la adoración a Dios. Lo que había quitado el papá, Ezequías le dijo, ahora se restablece. Vamos ahí, estamos en 2 de Crónicas, ¿verdad? Versículo 26, capítulo 29, verso 26. ¿Qué dice? Aleluya. Los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. ¡Wow! Los levitas con instrumentos, los sacerdotes con trompetas y todo el mundo. Alabanza al Señor, adoración a Dios. Oye, qué hermoso sería que en tu casa se pusieran de acuerdo todos, cada miembro de tu hogar. Y dijéramos, hoy vamos a levantar un altar aquí. Hoy vamos a orar todos. Hoy vamos a adorar todos. Después de una canción. No me la sé, no, ok, la ponemos en el televisor por YouTube, yo no sé, pero vamos a leer. Y vamos a adorar. Y al que no le guste, que salga corriendo. Pero mi casa es casa de Dios. Mi casa es casa de paz. El que llega a mi casa tiene que recibir. El que llega a mi casa tiene que estar disponible para recibir lo que Dios tiene en mi casa. Porque Dios vive, mora en mi casa. Ezequías dijo, aquí vive Dios, aquí manda Dios. Y ahora vamos a adorarlo. Vamos a restablecer la adoración. Y eso hizo. Por eso primero sacó la contaminación. Y luego empezó a adorar. Escucha bien esto. Cuando tú estás contaminado, tú no adoras como debes.
Ezequiel no empezó por adoración. El primero empezó a limpiar. El primero empezó a sacar. El primero empezó a quitar. Y ahora empezó a adorar limpio. Para llevar una adoración ante el Señor llena del gozo del Señor en él. Y ahí se deleita el Señor y se deleita Ezequiel. ¿Cuántos Ezequiel hay aquí? Amén. Deleítate a sí mismo tú en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Despréndete de todo el pasado. Despréndete de todo aquello que te hicieron. Despréndete de todo lo que no es de Dios. Sácalo de tu casa. Es tiempo de sacar de nuestros hogares todo aquello. Es que yo tengo los 3 elefanticos esos, pero yo no los tengo como algo misterioso, algo mítico. Yo los tengo porque los heredé de mi abuela Nabucodonosor. Santo. Bueno, yo tengo porque los heredé de alguien y ese alguien los heredó de alguien y ese alguien los heredó de alguien. Por eso tengo los 3 elefantes de la prosperidad. Bote eso, saque eso de su casa. Eso no es de Dios. Ay, pero es que son de mi esposo. Reemplázenselo por otra cosa. Cómprenle unos caballos, yo no sé. Pero saque las cosas que no son de Dios y que nosotros sabemos que no son de Dios. Porque lo peor es que somos cristianos y sabemos que no son de Dios. Es que yo tengo ese cuadro que me gustaba mucho desde que yo era niña y lo heredé también. Son anatemas que tenemos en los hogares. Ezequiel dijo, yo voy a sacar esto. Yo no sé a quién le está hablando el Señor. Pero el Señor sí sabe. Bueno, de pronto es a la red. Pero vamos a sacar eso y que le levante la prosperidad. Que ¿cómo se llama esa que tiene? La jirafa de la no sé qué cosa. No, saque eso de su casa. Saque eso. El búho, sí. Que porque mi abuelita tenía una matica de sábila y tenía una herradura en la puerta, entonces por eso esa herradura, saque esa porquería de su casa, que eso no es de Dios. Eso es mentira del diablo. Cuando tú sacas todo aquello que no es de Dios, tu adoración empieza a subir a la presencia de Dios. Tu adoración empieza a ser de olor grato ante Dios. Porque tu casa es un lugar que es un templo para el Señor. Y en el templo para Dios yo no puedo tener cosas que no son de Dios y que no representan a Dios. Tengo que sacar todo eso. Debes deshacerte de todo aquello e ir a adorar a Dios. ¿Sabes? Empezó cuando el templo se abrió. Empezó el pueblo a traer ofrendas. Ofrendas a Dios. En abundancia, dice. Y oyó Jehová a Ezequías. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo fue sano. El pueblo se sanó. Porque hubo un rey, porque hubo una cabeza, porque hubo una autoridad que tomó su lugar y le dio el lugar a Dios, y el pueblo completo fue sano. Cuando Dios te reviste a ti de autoridad y tú tomas esa autoridad, tu hogar primero es sano, pero tu familia también recibe esa salida. Dios es poderoso. Habló el Señor a Ezequías. Es que era tremendo, ¿verdad? Porque es que Jerusalén se llenó de regocijo. Jerusalén se llenó de gozo. Cosa que no se había visto. No se había visto en Jerusalén tanto gozo, tanto regocijo. Ellos creían estar bien cuando estaban adorando dioses falsos, así como nosotros en algún momento cuando creíamos que estar en el mundo era lo mejor. Pero nos dimos cuenta que el verdadero gozo lo tenemos en Cristo.
nos dimos cuenta de que no hay comparación con lo que sentimos. Tal vez allá tenemos que esperar para ir a una fiesta, a una reunión, un sábado o un domingo o un festivo. ¿Saben? Nosotros estamos en Cristo y estamos en fiesta todos los días. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No tenemos que esperar que cumpla alguien años o tenemos que tener una excusa para celebrar. Nosotros celebramos a Cristo todos los días y con nuestras actitudes mostramos la celebración que tenemos adentro. Esos cristianos que andan todos amargados por allá, todos aburridos. No. Métase en el gozo de la salvación porque usted tiene una salvación grande. Aleluya, gócese en el Señor. Gócese en Dios. Cuando buscamos a Dios, nos apartamos del mal, nos arrepentimos de lo malo, Dios deja ver su respaldo en todo. ¿Cuántos queremos el respaldo de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ver el respaldo del Señor? Apartarnos del mal, seguir a Dios, quitar lo que no es de Dios de nuestra vida. Vamos a empezar ahora. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere respaldar? ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos más? Pero para Dios darnos más, debemos ser probados. Vamos, dile a alguien, debe ser probado. Para que Dios nos dé más, debemos ser probados. Debemos ser probados. Estamos en Segundo de Crónicas. Vamos, Segundo de Crónicas 31:1. Perdón, 32:1. Vamos ahí. Segundo de Crónicas 32:1. ¿Qué dice? Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Wow. Todo estaba en victoria, todo estaba bien, las cosas marchaban bien, el pueblo estaba adorando a Dios, Dios estaba respaldando al pueblo, todo estaba precioso. Pero llegó Sennacherib y empezó a traer amenazas de invasión. Y empezó a vituperar poder. Mira, la situación política en ese tiempo era complicada por causa de Jeroboam, hijo de Salomón. Israel se dividió, esto era lo que quería explicar antes. Israel se divide en dos reinos: Israel en el norte y Judá en el sur. Mira esto es lo que pasó ahí. Israel, que estaba en el norte, la capital era Samaria. ¿Cuál era la capital de Israel? Y Judá, que era el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Israel, Samaria, Judá, Jerusalén. Ezequías, el hombre del cual hemos estado hablando, relativamente joven, Ezequías era el rey del reino del sur, es decir, era el rey de Judá. Amén. ¿Se estamos comprendiendo? Amén. Cuando Ezequías llevaba reinando más o menos 4 años, recuerden que tomó el reinado de 25 años, llevaba reinando 4 años. Salmanasar, rey de los asirios, sitió a Samaria, que era la capital del reino del norte, y lo hizo por 3 años. Sitiaron a Samaria por 3 años y los llevó a todos cautivos para Siria. Hubo cautiverio. Este hombre, en una inscripción, Salmanasar, hablaba de sí mismo. Mira la prepotencia y la altivez con que estos hombres llegaban. Hablaban de sí mismo como el rey del mundo, el rey sin rival, el gran dragón, el único poder dentro de los 4 bordes de la tierra. ¡Wow! Vanagloria del rey. Un rey conquistado. Cuidado.
A Dios no le gusta la arrogancia. Pero mira qué tremendo. Se hacía llamar también el gran dragón. Cuidado con esas imágenes. Porque estas imágenes son anatemas y nosotros no nos damos cuenta. Estos dragones, este tipo de cosas que no son de Dios, tú no tienes por qué tenerlas en tu casa. Mucho menos en tu cuerpo. Amén. Pero resulta que nada es eterno. Amén. 10 años después, a los 14 años del reinado de Ezequías, subió otro rey en Asiria. Era el rey Senaquerib. Lo estuvimos leyendo ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el rey? Senaquerib. Senaquerib invadió y tomó las ciudades fortificadas del reino de Judá. Se metió con quien no debe meterse. Ahora se fue donde Ezequías: voy a invadir, voy a dañar, voy a acabar con ellos. Era desalentador el panorama, era terrible lo que se veía. Y los asirios habían invadido y tomado casi todas las ciudades alrededor de ellos. Y con Jerusalén no iba a ser tan fácil. Todas las ciudades estaban siendo dañadas. Pero venía la capital. Ahora vamos a tomar Jerusalén. Los asirios eran un imperio poderoso, grande, fuerte, soldados de gran poder. ¿Sabes? Así también muchas veces vemos a nuestros enemigos, grandes, fuertes, poderosos. Así también vemos a la enfermedad. Esta enfermedad no puedo con ella, me está dando cada rato. Esto está muy duro, esto está muy fuerte. Yo sé que no voy a poder vencerlo. Esta situación económica, ¿cuándo voy a salir de ella? Esto está duro, esto está grande. Así era el poder de Senaquerib. Pero llegó el momento en que Senaquerib dijo: voy a invadir a Jerusalén. Pero la cosa no la tenía fácil Senaquerib invadiendo a Jerusalén. Pregúnteme por qué. ¿Por qué no era fácil? En Jerusalén no había uno, habían 2 hombres protegidos por Dios. En Jerusalén habían 2 personajes que eran agradables a Dios. Uno era Ezequías, del cual hemos estado hablando durante toda la predicación, pero el otro era el profeta Isaías. Y estaban 2 hombres allí, uno que agradaba a Dios y otro que Dios había hecho para destruir fortaleza del enemigo. Así que yo no sé qué iba a hacer Senaquerib ahora, pero Ezequías y Isaías estaban ahí. La gente le tenía mucho miedo a los asirios, mucho miedo. Te voy a hablar un poquito de ellos. ¿Por qué la gente le tenía tanto miedo a los asirios? La capital de Asiria era Nínive. ¿Qué te vas a acordar de Nínive? ¿A quién? ¿A qué profeta? A Jonás. La capital de Asiria era Nínive. La gente le tenía miedo a los asirios porque eran gente violenta. Por eso Jonás no quería que el Señor fuera a que va a reconstruir y que se muera. Tremendo, ¿verdad? La capital era Nínive. Los asirios eran déspotas, eran brutales, sanguinarios. Los asirios eran violentos. Querían someter al mundo por la fuerza. Claro, ¿quién no le va a tener miedo a un ejército así? Su Dios era Asur. Y en Nínive eran politeístas, es decir, ellos adoraban a muchos dioses. Pero a pesar de todo, Ezequías sabía que había una amenaza fuerte. Pero Ezequías seguía confiando en Dios. Sabemos que hay amenazas fuertes contra nosotros y contra los nuestros. Sabemos que hay amenazas contra nuestros hijos. Sabemos que cada vez que nuestros hijos salen a la universidad, al colegio, al trabajo, están amenazados.
pero nosotros confiamos en Jehová. Sabemos que hay enfermedades, que hay virus, que hay cosas, que hay de todo en la calle, pero nosotros confiamos en Jehová. Sabemos que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, y quiere destruirnos a nosotros y desviarnos del camino, pero nosotros confiamos en Jehová. Por eso nuestras fuerzas se renuevan. Por eso Ezequías, a pesar de todo esto que estaba aconteciendo a su alrededor, dijo: Señor, con mis fuerzas yo no voy a derrotar a este ejército asirio que es tan poderoso, con una gente tan sanguinaria. Pero tú, Señor, sí puedes hacerlo. Yo no sé cuál es la amenaza que hay ahora mismo en tu vida. Yo no sé qué es aquello contra lo que estás luchando ahora. Lo que sí sé es que si tú confías en el Señor, Dios te librará de todo mal. A ti y a los tuyos. Porque Ezequías no solo peleaba por su cabeza, él peleaba por su pueblo. Y antes de la llegada del ejército asirio, Ezequías se preparó. Se preparó para la llegada del ejército asirio. Alzaron las torres y alzaron los muros. Y reunió al pueblo y le dio una palabra de fortaleza. Como buen líder que él, en los momentos donde las cosas están complicadas en tu casa, sé como este hombre que agradó a Dios, Ezequías. Ten siempre una palabra del Señor que fortalezca tu casa. Ten siempre una palabra de Dios que fortalezca la vida de aquellos que no están tal vez tan firmes y fuertes en el Señor como tú lo estás. Ten siempre una palabra de fe que transforme aquello que está generando temor, miedo en los tuyos. Y mantente tú firme en el Señor. Estamos en el segundo libro de Crónicas, amén. Versículos 7 y 8 del capítulo 32. Capítulo 32, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Mira las palabras que estaba sacando Ezequías al pueblo. Le estaba animando, le estaba diciendo: ¿sabes una cosa? Esfuérzate. No importa el rey de Asiria porque viene. Es más grande el que está en nosotros. Amén. Es más poderoso el que vive en ti. Wow. Luego Senaquerib envió mensajeros para atemorizar a Judá, para que se rindieran y blasfemaran contra Jehová. Empezó a enviar. Senaquerib empezó a enviar. ¿Qué dicen los versículos? Vamos, capítulo 36. Vamos al capítulo 36. Versículos del 18 al 20. A ver. Amén. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios. Perdón. Ven que vamos a Isaías. Isaías 36 del 18 al 20. Porque acuérdense que no estaba solo Ezequías. Ezequías estaba con Isaías. Entonces, vamos a ver la perspectiva de Isaías. Isaías 36, 18 al 20. ¿Puedo leer esta Sí, versión? sí. Cuídense de no dejarse convencer por Ezequías con eso de que el Señor nos rescatará. ¿Acaso alguno de los dioses, algunos de los dioses de las otras naciones han librado a su pueblo de las manos de esa Siria? ¿Verdad? Tremendo. Senaquerib empezó a decirle: no se dejen convencer de Ezequías. Ezequías va a ser destruido. ¿O acaso ustedes han visto que alguien se ha podido resistir? Yo he acabado con todo el mundo. Esa guerra era una guerra verbal antes de la guerra física que iban a tener. La misma guerra verbal con la que Goliat venció al pueblo de Israel antes de que David lo venciera. ¿Sí te diste cuenta que la guerra entre David y Goliat primero fue verbal? Goliat atemorizó al pueblo sin usar una sola arma, sino solamente la lengua.
Goliat le decía, ¿quién se atreve a luchar contra mí? ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Y nadie se atrevía a pelear contra el gigante. Dice la escritura que todo el pueblo estaba atemorizado, aún Saúl. Tremendo, ¿verdad? Porque Goliat primero le ganó de boca, ¿sabes? Eso es lo que el enemigo va a intentar hacer contigo. Te va a querer ganar con la boca. Tú no puedes, tú no vas a lograrlo, tú no vas a avanzar, tú no vas a salir de esa situación, pero tú sí vas a salir de ahí. Esa situación no es para siempre. Tú tienes un Dios que te va a librar de todo aquello. Tú tienes un Dios que va a librar a tu familia de todo eso. Tú tienes un Dios que va a librar a tus hijos de todo eso. Tú tienes un Dios que te va a sacar a ti de aquello que el enemigo te quiso ver. No vas a quedar en el pozo como José, sino que vas a terminar siendo un San Panea, que vas a dirigir y que vas a llegar a la victoria porque Dios te la da. No porque tú la mereces, porque Dios así lo ha determinado. Lo que Dios determinó para tu vida, sí se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y empezó esta lucha de palabras. Los mensajes de Sennacherib eran intimidadores y trataron de derrotar a Ezequías antes de la batalla. Cualquiera ya hubiera dicho, ya no puedo, ya no aguanto más. Pero no, Ezequías sabía en qué Dios había confiado. ¿Tú sabes en qué Dios ha confiado? Tú sí sabes que tus hijos están en victoria porque tú tienes un Dios poderoso. Pero no es todo lo que Ezequías enfrentaba. Mira qué tremendo. Si has escuchado el término de que al caído caerle. Y has escuchado cuando, yo creo que tú mismo has dicho, algunas veces tú mismo has dicho, es que me cayó una cosa y me cayó otra y otra. Parece la plaga de Egipto. Vino una y después otra. Así estaba Ezequías. Sennacherib quería destruirlo. Tenía todas las cosas, todo estaba en contra, las amenazas de muerte, las amenazas de destrucción, y se enfermó. La cosa estaba dura y Ezequías se enfermó. Enfermedad de muerte, ahora no sabía ni qué hacer. Vamos, estamos en Isaías, ¿verdad? Capítulo 38, verso 1. Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías se enfermó del cuerpo, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, que dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tremendo. Mira, Ezequías se enfermó tan fuertemente que Isaías le dijo: ¿sabes una cosa? Lee el testamento, mijito. Ordena todo porque Sí, ordena las cosas al testamento. Hasta aquí llegaste. Pero si es que el pueblo necesita, porque es que no, ya te moriste. Tremendo, tremendo. Miren de dónde saca Jehová la gente. ¿Cómo es tu condición ante Dios hoy? ¿Cómo es la situación que estás viviendo tú hoy? Entre todo lo que tenía Ezequías en su corazón, ahora le dicen: ¿sabes una cosa, Ezequías? Te vas a morir. O sea, cada vez estaba peor la cosa. Ya eso no era color de hormiga, ya eso era color ¿de qué sería? De petróleo. Tremendo. Pero ¿cuál fue la reacción de Ezequías? Me voy a morir. No, Ezequías se humilló ante Dios. Cuando la cosa esté más difícil, cuando la cosa esté más dura, cuando la cosa esté más complicada, busca humillación ante el Señor. Ezequías fue donde Dios a humillarse. Clamó misericordia y le recordaba a Dios. Él le decía: Dios mío, yo he vivido con un corazón íntegro. Señor, tú me conoces. Yo intenté hacer lo bueno. Postró o puso su rostro sobre la pared y oró amargamente. Ese lo dice el versículo 2, ¿verdad? Puso el rostro así frente a la pared y empezó a orar. Ezequías le reclamaba al Señor diciéndole: Señor, tú me conoces. Señor, tú has visto el esfuerzo que yo he hecho. Señor, tú has visto la forma en que me he movido.
podemos nosotros, o tendríamos nosotros ese privilegio de decirle a Dios: Señor, tú has visto el esfuerzo que yo he hecho por agradarte. Señor, tú has visto cómo me he esforzado por hacer tu voluntad y por moverme de acuerdo a lo que tú has manifestado a través de tu palabra. Ezequías sí tenía toda la autoridad para decirlo. Qué privilegio tenía este hombre. A pesar de no haber recibido el ejemplo, Ezequías tenía una convicción y la siguió. Y ahora era el momento de decirle: Señor, te necesito, ayúdame. Debemos acercarnos ante Dios y pedirle al Señor misericordia. El Señor lo hizo con Ezequías. Aún en los momentos más angustiosos en nuestra vida, acerquémonos a Él. Regresamos a Reyes, Segundo de Reyes 19. Segundo de Reyes 19. Versículos del 15 al 19. Vamos, pero con voz muy fuerte. Segundo de Reyes 19, del 15 al 19. Vamos a ver la oración de Ezequías. La oración que hizo Ezequías. Fuerte. A ver. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedras, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, en su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te encarneceré delante de ti. Mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y has blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en altura tus ojos? Contra el Santo de Israel. Tremendo. Ahí se vio una oración ferviente de un corazón. Y el profeta Isaías estaba allí. Esto es poderoso. Pero el Señor le responde. El Señor empezó y dijo: yo voy a responderte, Ezequías. Y en el mismo capítulo 19, Dios le da una respuesta. Dios le da una respuesta a Ezequías en los versículos del 35 al 37. Isaías, el Segundo de Reyes 19, 35 al 37. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres a la hora de levantarse por la mañana. Todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a Nínive, donde se quedó. Tremendo. ¿Sabes? La respuesta de Jehová. A veces tú esperas escuchar la voz audible de Dios. Tú dices: ay, que Dios me hable audiblemente. La respuesta fue clara, concisa, precisa, y dijo: yo voy a solucionar esto. Los enemigos estaban al acecho.
Sin embargo, llegó la noche y el Señor dijo, yo voy a acabar con ellos de una vez por todas. Y en la noche, dice, el ángel de Jehová llegó al campamento de los asirios y durante toda la noche empezó a matar al ejército. 185,000 asirios fueron muertos. Es que esto no es poquito. 185,000 hombres muertos. Eso fue terrible. El rey de Asiria, el Senaquerib, decía, ¿qué pasó aquí? ¿Esto qué es? Cuando tú estás protegido por Dios, cuando tu casa está protegida por Dios, ahí es literalmente cuando tú eliges si tú sigues peleando o si dejas que Dios pelee por ti. Ahí es cuando tú dices, yo voy a buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque Él es quien va a pelear mi batalla. Ahí es cuando tú dices, yo le entrego al Señor esto, que yo no he podido luchar, no he podido ganarlo, yo se lo entrego a Dios, yo voy a buscarlo a Él. Yo me voy a concentrar en agradarlo a Él, porque Él va a pelear por mí. Y que el ejército asirio fue eliminado. Ahora vemos cómo el Señor empezó a traer una restauración mucho mayor, mucho mayor. La enfermedad de Ezequías también fue eliminada. Dice que Dios, mira qué tremendo. Te voy a hablar de 3 promesas que Dios le entregó a Ezequías. Vamos a irnos ahí rapidito, 3 promesas. Dios le añadió 15 años más de vida a Ezequías. 15 años, ahora le digo, tú vas a vivir 15 años. Pastor, yo no creo eso. Gloria a Dios por los que no creen, porque hay que verificar en la Escritura todo lo que se dice. No seamos cristianos de los que tragamos enteros. Vamos a buscar en la Biblia. Y si la palabra que te da cualquiera, sea el hombre más grande del mundo, no está en la Biblia, no la creas. Biblia, porque eso es lo que se debe predicar, la palabra de Dios, no palabra de hombre. Amén. Y vamos a buscarlo. Segundo de Reyes 20, capítulo 20, versículos 5 y 6. Amén. ¿Qué dice? Y fue ese día Ezequías príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirá a la casa de Jehová. He aquí que yo te Sano. sano. El Señor sanó a Ezequías. Le dijo, te libraré de la mano del rey de Asiria. Ya lo hice. Te sanaré. Y también el Señor le hizo otra promesa. Le dijo, el Señor hizo volver atrás. Mira, esto es tremendo. El Señor hizo volver atrás el tiempo. El sol se vino atrás por causa de Ezequías. Cosas sobrenaturales. Esto no es normal. Pastor, yo pensé que eso había pasado. Era con Josué. Ok, con Josué pasaron unas 21 horas. Las otras 3 horas pasaron con Ezequías. O las otras horas, no recuerdo exactamente cuánto, pero vamos a Isaías 38:8. Isaías capítulo 38, versículo 8. Amén. ¿Qué dice? He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que he descendido con el sol en el reloj de acá. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Tiempo retrocedido. ¿Sabes? No sé qué tan cierto es, pero hay un escrito que en algún momento estuve leyendo y decían que los científicos de la NASA estaban buscando una explicación y ellos decían que faltaba un día en la Tierra.
Ellos decían, hay un día que no está registrado, hay un día que no está reportado. Tenemos todos los días de la tierra reportados uno por uno, pero hay un día que no existe. Cuando tengan la oportunidad, búsquenlo por internet. Los científicos decían, falta un día. Tremendo. Falta un día en la tierra. No existe, hay un día que no existe. Claro, este tiempo, más el tiempo de Josué, cuando el sol se detuvo, ¿se acuerdan? Da exactamente 24 horas un día. Cuando tengan la oportunidad de ir a internet y buscarlo, vayan y busquen ese tema. No sé qué tan cierto es, qué tan veraz es, pero estuve leyéndolo en algún momento y decían, falta un día en la tierra. Y ese hombre, Ezequías, se sanó. Mira, cuando hay una amenaza de muerte, eso se sabe, sobre todo si hay un rey. El rey está a punto de morirse. Pero lo que los demás piensan que es una derrota, Dios lo usa para una victoria. A veces la gente piensa que ya tú estás cansado, que ya tú perdiste, que ya tú no tienes fuerzas. Y puede ser verdad. Pero cuando se acaban las fuerzas tuyas, empiezan las fuerzas de Dios. Y Dios vence a tus enemigos. Ezequías se sanó. Sus enemigos fueron derrotados. Dios hará lo mismo contigo. Dios hará lo mismo contigo. Dios hará lo mismo contigo. Si tú lo crees. ¿Cuánto lo crees? Si tú le buscas como Ezequías lo hizo. Si tú te humillas como Ezequías lo hizo. Si tú le adoras como Ezequías lo hizo. ¿Te diste cuenta de todo lo que Ezequías hizo? Dice que le dio a los sacerdotes, le dio instrumentos y ellos adoraron. Adoración. ¿Verdad? Oración. Dice que colocó su cabeza sobre la pared y oró allí. Mira cómo buscó, ¿verdad? Tremendo. Dice que quitó los altares, las imágenes, quitó todo esto, se unieron los montes altos, quitó todo eso. Tú tienes que sacar todo eso también de tu mente, porque hay altares que tú tienes también puestos en tu corazón, que tú tienes que sacarlos de ahí. Si tú tienes que desprender de gente, despréndete. No quiere decir que no atiendas, que no hagas, no, pero despréndete. Primero Dios por encima de todas las cosas. Ezequías se humilló ante el Señor. Hazlo tú también, a pesar de todo lo que esté pasando a tu alrededor, a pesar de lo que veas, los ataques del enemigo, a pesar de lo que no veas. Tal vez tú dices, es que no veo esto, no veo lo otro. Vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena amar a Dios y servirle. Terminamos, Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel. Hasta la muerte. Sé fiel. Hasta la muerte. Y Dios te dará La corona de vida. la corona de vida. Séle fiel a Dios. Vale la pena ser fiel. Seamos fieles a Dios en todo momento. En todo momento séle fiel a Dios. No es fácil, amén. No es fácil. Pero Ezequías fue un ejemplo a seguir para nosotros. Tú eres ejemplo en tu casa, te lo sigo. Eres ejemplo en la iglesia, en tus hermanos, en tus hijos. Eres ejemplo en tus compañeros de trabajo. Ezequías fue ejemplo para nosotros. Y mira, tantos años más. Estamos ahora mismo predicando y hablando y conociendo acerca del ejemplo que este hombre dejó. Tremendo. Ezequías reinó en el 715 antes de Cristo. 715 años antes de Cristo. Y todavía es este tiempo y nosotros lo estamos trayendo a recordar por la forma como se comportó
No se dejó guiar del entorno, de lo que había. Fácilmente él podía haber dicho, mi papá ya hizo todo esto, yo lo sigo. Respeto las costumbres de mi padre. No, él dijo, yo respeto las costumbres de mi padre, pero de mi padre celestial. Dios estaba por encima de todas las cosas en Ezequiel. Dios está por encima de todas las cosas en ti. Quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies. Vamos a orar. Aleluya. Si tenemos peticiones de oración, vamos a colocarlas. Si tenemos peticiones de oración acá, ¿quiénes tienen peticiones de oración? Vamos a orar por las peticiones de oración. Por los hogares, vamos a orar por los hogares. Peticiones de oración en internet, los que tengan peticiones de oración también pueden colocarlas aquí. Aleluya. Princesa de Dios, Dios te bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar por los hogares, otra petición acá. Por los que están apartados del Señor. Wow. ¿Quién van a tener petición? Sí, Señor, por la juventud, pastor. Por la juventud hay que orar mucho. Que el Señor les toque el corazón para que busquen la presencia de Dios. Que el Señor toque el corazón de los jóvenes para buscar presencia. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Quién más? Peticiones de oración. Hogares, juventud. Las personas apartadas del Señor. Por la iglesia. Por la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, colocamos cada petición de oración delante de ti. Hoy, Señor bueno, maravilloso eres, creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe. Colocamos cada una de las peticiones de tu pueblo, Señor, ante tu presencia. Tú eres bueno, tú eres Dios y tu misericordia es para siempre. Oramos por los hogares, Señor, que seas tú teniendo misericordia de los hogares, que seas tú teniendo misericordia de todos aquellos hogares en conflicto. Mira, Señor, lo que tú nos acabas de hablar a través de tu palabra. Señor, que seas tú peleando la batalla por nosotros, que seas tú dándonos la victoria, que seas tú, Señor, entregándonos esa victoria en nuestras manos, aún en los problemas de salud. Señor, la palabra que acabamos de leer, la palabra que acabamos de exponer, decía que este hombre ya no tenía solución, que este hombre ya estaba prácticamente muerto. Ya el profeta Isaías le había dicho, haga testamento, porque ya esto llegó hasta aquí. Pero sin embargo este hombre llegó donde Jehová y dijo, yo me humillo, y colocó su cabeza frente a la pared y oró, y oró. Y hoy el Señor te dice a ti, ora. Hoy el Señor te dice a ti, clama. Hoy el Señor te dice a ti, yo tengo la solución para esa necesidad, yo tengo la situación para esa enfermedad, yo tengo la solución para todo aquello. En el nombre de Jesús de Nazaret, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Aquello que el enemigo ha querido hacer para engañarte, se va ahora en el nombre de Jesús. Oramos por los jóvenes. La juventud, Señor, ha sido tan difícil, Padre. Oh, aleluya. Guarda a los jóvenes, guarda a los adolescentes, guarda a los niños. En el nombre de Jesús, no permitas, Padre eterno, que el enemigo se salga con la suya. Tu palabra dice, el ladrón no vino sino para matar y destruir. Pero tú has venido a darnos vida, y vida en abundancia. Conocemos un Dios de poder, conocemos un Dios de autoridad, conocemos un Dios de vida. Y hoy en el nombre de Jesús, nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra niñez, recibe de esa vida. Todo espíritu inmundo que quiera acechar a los jóvenes, todo espíritu inmundo que quiera dañar, todo espíritu inmundo que quiera destruir, en el nombre de Jesús se va. Estos jóvenes, por lo que tú oras, por lo que tú clamas, van a ver respuesta de Dios en el nombre de Jesús. Aquellas personas que se han apartado del Evangelio son personas, Señor, que van a regresar. Señor, llámalos donde quiera que estén. Señor, donde quiera que ellos vayan. Señor, que ellos reciban un llamado de parte tuya. Señor, envía cuerpos. Señor, envía personas con un alimento espiritual, con una palabra de parte tuya que transforme la vida de esta persona. Que ellos vayan a acudir a un lugar donde reciban alimento, a un lugar donde ellos sean edificados en el nombre de Jesús. Hoy oramos por cada petición. Hoy oramos por cada petición, aleluya.
Hoy oramos por cada bendición, aleluya. Padre, colocamos la vida de tu hija Joana. Oramos por sus hijas. Oramos por la vida también, Señor amado, de Camilo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oramos por la vida de nuestro hermano John Pérez. Oh, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, John, hombre de Dios. Oh, que se cumpla el propósito de Dios en la vida de tu hijo John. Padre, cumple tu propósito en la vida de John, en la vida de Marianne, en la vida, Señor, de sus hijas. Padre, aquí son muy recordados. Padre, aquí nosotros seguimos clamando, Señor, por este pueblo. Padre, sabemos que ellos son tuyos. Sabemos, Señor, que ellos son pueblo tuyo. Sabemos que tú tienes cuidado de ellos. Guárdalo donde quiera que vayan. Señor, allá en el lugar donde se encuentran. Señor, en Lisboa, en el nombre de Jesús, allá sean bendecidos. Señor, que seas tú multiplicando aquello que Él necesita. Señor, provee. Señor, provee. Usa aquella persona. Ya tú le has mostrado a Él que tú vas a usar a alguien para traer provisión. Y esa provisión llega. Señor, el propósito tuyo se cumple. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, cada una de las peticiones de oración que encontramos aquí a través de la internet, seas tú, Señor, cumpliéndole. Dios bendiga la vida de Marley, Dios bendiga la vida de cada persona que se conecta con nosotros, Dios bendiga cada ministerio, Dios bendiga cada don espiritual, aquellos dones adormecidos empiezan a levantarse, empiezan a aflorar, empiezan a moverse en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se mueve un pueblo vivo, hoy se mueve un pueblo constante, hoy se mueve un pueblo perseverante, hoy se mueve un pueblo que va a vencer a pesar de lo que el enemigo quiso decir. Dice la historia que leímos que Sennacherib llegó y dijo: voy a destruir todo. Él dijo que Asiria, él no tenía rival, dijo que Asiria era invencible. Sin embargo, cuando Ezequías oró, cuando el profeta estaba con él, dijo que Jerusalén era difícil. Pero ¿sabes por qué era difícil? Porque había hombres de oración, porque había gente ahí que habían confiado en Dios. Y hoy tú que crees en ese mismo Cristo, Dios empieza a mover con poder y con autoridad. Y esa autoridad de Dios está sobre ti hoy. Esa autoridad de Dios está sobre tu vida hoy. Vamos a orar por tu casa, vamos a orar por tu hogar, vamos a orar por tus hijos, vamos a orar por tu salud, vamos a orar por tu economía. Vamos, empieza a orar, 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 empieza a orar. Porque así como oró Ezequías y dijo: Sennacherib no tiene aquí cómo hacer, el ángel de Jehová vino. Dice la palabra que el ángel de Jehová llegó al campamento asirio y mató toda la noche. Empezó a matar, empezó a matar, empezó a matar. Y 185,000 fueron muertos. El Señor va a derrotar a tus enemigos también. El Señor va a derrotar a los enemigos que se quieran levantar contra tus hijos, contra tus hijas. El Señor va a derrotar todo aquello que el enemigo quiso hacer como fortaleza para dañarte. ¿Sabes una cosa? Este hombre no solo tenía una amenaza de muerte, sino que tenía también una enfermedad de muerte. Y todo aquello era para destrucción del pueblo de Dios. Pero Dios determinó que ahí no iba a haber muerte, sino que iba a haber vida. Y lo que iba a morir era todo lo que el enemigo iba a traer. Y hoy, en el nombre de Jesús, donde el enemigo dijo muerte, Dios dice vida. Donde el enemigo dijo derrota, Dios dice victoria. Donde el enemigo dijo no puede, tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu casa es casa de victoria, no casa de derrota. Tu casa es casa de Dios. Tu casa no es casa del enemigo. Tu casa es casa de pan. La persona que llega a tu casa, lo que va a recibir es palabra. La persona que llega a tu casa, lo que va a recibir es bendición. La persona que llega a tu casa, lo que va a recibir es de Dios. Se acaba. Dice la palabra que Acaz era el padre de Ezequiel, un hombre idólatra, un hombre lleno de mal, un hombre que no agradaba a Dios. Sin embargo, Ezequiel se levantó con temor de Jehová. No importa de dónde hayas venido, lo importante es para dónde vas. Séle fiel a Dios.
Séle fiel a Dios porque vale la pena. Séle fiel a Dios porque alcanzarás la corona. Séle fiel a Dios porque Dios es fiel a ti. Dios está contigo. Las personas que están a través de la internet, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, no importa todo aquello que el enemigo ha querido hacer, Dios se mueve ahora y trae aquello que tú necesitas. Oh, escucha bien, no lo que tú quieres, lo que tú necesitas, porque Dios es el Dios del poder y Él es soberano. Él sabe lo que tú necesitas y es lo que te entrega ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo si lo crees. Solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres bueno, Dios. Tu misericordia es para siempre. Aquel que ha creído en esta palabra, aquel que ha creído que Dios le entrega la victoria ahora, la recibe en el nombre de Jesús. La recibe en el nombre de Jesús. Las puertas cerradas se abren. 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 En el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo. ¿Sabes otra cosa que hizo Ezequías? Ezequías adoró al Señor. Ezequías buscó instrumentos y se los dio a los levitas y a los sacerdotes y adoró. Los instrumentos tú los tienes ahí en tu voz. Díselo al Señor, díselo. Dile a Dios, dile: yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Otra vez. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Gracias te damos, Dios. Es la fe la que mueve las montañas. Tú, Señor, a través de la fe de los hombres. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te amamos, Dios. Vamos, tírale un beso al Espíritu Santo. Dile: te amo, Espíritu Santo. Aleluya. Dios, tú eres bueno. Levantamos nuestras manitos, iglesia. Todos aquellos que nos ven a través de internet, si pueden levantar sus manitos, levantar sus manitos. El último versículo de la Biblia dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén.